Radio Doxa, transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México para el mundo. Queremos llegar a tu corazón. Radio Doxa, transmitiendo para ti. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Mi nombre es Ricardo González y estamos iniciando un nuevo programa que se llama Conociendo tu Fe. Este es el primer capítulo de una serie de capítulos que creemos nos van a dar mucha luz para entender cómo debemos de llevar nuestra fe a nuestra vida. El día de hoy vamos a iniciar con un programa que se llama El Católico y las Elecciones. Este programa, como verás, son programas que no comúnmente vamos a ver, a lo mejor ni en nuestros grupos de oración o en la iglesia. La idea de este programa es tocar temas fundamentales en nuestra vida, que son parte de nuestra vida diaria y que quizá no hemos tocado o no hemos reflexionado. Agradecería mucho que tú te hagas parte de este programa a través del correo electrónico. Nuestro correo electrónico es conociendotufe@radiodoxa.com. Buscamos que nos retroalimentemos y que entre todos podamos encontrar ese camino hacia Dios en nuestra vida. Espero que esta serie de programas nos ayuden a ti y a mucha gente más a poder llevar ese evangelio a tanta y tanta gente que lo necesita. Tú puedes hacerte un evangelizador. Necesitamos contar con tu ayuda. Toda esa sabiduría que tú puedas tener es bienvenida. Nos ayudaría mucho a hacer de este programa un programa más rico. Y me gustaría iniciar con una oración para poner en manos del Señor este programa, para poner en manos del Señor este proyecto de Él. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por permitirnos estar en este medio de comunicación que lleva tu palabra a tanta y tanta gente. Te pedimos para que tu Espíritu Santo esté en nosotros, para que ese Consolador nos dé la sabiduría necesaria de llevar tu palabra a más y más gente, Señor. Te pedimos que siempre sean tus palabras las que salgan de este lugar, Señor. Amén. Y para iniciar, empezamos con un corte, con una canción, para iniciar ya de lleno con este tema, el católico y las elecciones. No me importa pedir perdón, quedar atrás, darte la razón y dejarte ganar, eso es igual, solo importas tú. Soy feliz, tan feliz, a pesar de lo que puedas pensar. El amor es así, entiéndelo, déjate llevar. El orgullo mata al hombre y el hombre es fruto del amor. Despójate de todo, no tengas miedo al otro y a un mundo nuevo. Por fin vas a nacer. De triunfar, ser el mejor, mandar más y más. Déjalo todo atrás y verás, tu
alma a cantar. El amor es una flor que crece siempre donde hay dolor. Aprender a perder es empezar a saber volar. El orgullo mata al hombre y el hombre es fruto del amor. Despójate de todo, no tengas miedo al otro y a un mundo nuevo. Por fin vas a nacer. Vas a nacer. Entiéndelo, empieza a amar. Queremos llegar a tu corazón. Radio Doxa. Pues vamos a iniciar con este primer tema, el católico y las elecciones. En México estamos viviendo momentos muy importantes. En unos meses más tendremos las elecciones a nuestro presidente de la República, a diputados, senadores, inclusive muchos alcaldes y muchos puestos políticos más en los distintos estados que conforman nuestra República Mexicana. ¿Te has puesto a pensar si realmente tenemos actualmente los gobernantes que quisiéramos? Hay una frase que cada vez me parece más exacta, pero a la vez más contundente. El pueblo tiene a los gobernantes que se merece. Yo no estoy contento con los gobernantes que tengo. ¿Y tú? ¿Tú estás contento con esos gobernantes? ¿Tú estás contento con el país que tienes? Quizá habría que pensar que fue el pueblo el que los eligió. ¿Los elegimos correctamente? ¿Fueron sabias nuestras decisiones? ¿Fueron cristianas nuestras decisiones al elegirlo? La idea de este programa es que veamos aquellos filtros, aquellas verdades de fe que debemos de tomar muy en cuenta al elegir nuestros candidatos. Obviamente no buscamos poner en tu mente algún candidato o algún partido en especial porque te sugiramos que votes. Lo que buscamos es que mediante estos filtros tú elijas aquellos gobernantes que se ajusten más a nuestra religión, a la religión católica. Es importante el entender que el votar es un compromiso como ciudadano, pero principalmente como cristiano católico. En el compendio de la doctrina católica, que es el documento que nos rige a nivel social, dice en el punto 190. El punto 190 habla sobre la participación y la democracia, y dice así: la participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además
de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución por parte del pueblo de poderes y funciones que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor. Es evidente, pues, que toda democracia debe de ser participativa, lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla. Es un deber, como católicos, el ser partícipes en la democracia, recordando que el compendio de la doctrina católica, así como documento, como parte de la doctrina social de la Iglesia, es un documento que se inició a finales del siglo XIX por el padre León XIII, en donde muchos de los papas que han estado desde entonces hasta ahora han estado agregando a este documento de la doctrina social de la Iglesia documentos actualizados muy importantes para reconocer cómo debe de ser nuestra participación en la sociedad. Es importante que tengas, si no todo el documento de la doctrina social de la Iglesia, al menos el compendio. Puedes consultarlo si no lo deseas tener físicamente, precisamente en la página del Vaticano. Es uno de los documentos importantes que rigen nuestra vida social como católicos. Es muy triste cómo muchas veces, en la desesperación de no encontrar a ese candidato que buscamos, ese candidato, ese partido ideal, buscamos el no votar. El no votar es lo peor que le puede suceder a nuestra sociedad. De hecho, yo no he escuchado nunca a algún obispo, algún sacerdote en misa que nos invite a no votar. ¿Por qué? Al momento de no votar, le estamos dando la razón al mal, le estamos dando la razón al error. Y aquí te vamos a platicar una serie de filtros e ideas que te pueden ayudar a poder elegir mejor a ese candidato. Hay verdades de la Iglesia que no pueden ser cuestionadas. Hay temas no negociables en la Iglesia, sobre todo los temas pro vida. Un católico no puede votar por un partido que esté en contra de la vida. Hay 5 temas básicos que podemos tomar en cuenta al momento de elegir a nuestro candidato. Uno de los temas, y quizá el más importante de los 5, es el derecho de la vida. El derecho de la vida, es decir, el no al aborto. Nuestro Dios es un Dios de la vida, lo dice San Juan en el capítulo 6. Nuestro Dios es un Dios de vida, no de muerte. Nosotros no es negociable la vida, bajo ningún motivo. La vida es la vida. Los católicos estamos en contra del aborto, bajo cualquier circunstancia. Otro de los puntos es el derecho al matrimonio como Dios lo pide. El cristiano va en contra de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio. Así no fue como Dios lo pidió. El tercer punto es el no a la eutanasia. La vida le pertenece a Dios y solo Él tiene la última palabra. El cuarto punto es no a la manipulación genética. No podemos permitir que la ciencia trabaje con seres humanos que no han nacido. Y por último, no a la clonación. No debemos permitir que se juegue a ser dioses. Como ves, estos 5 elementos son 5 elementos no negociables al momento que vamos a decidir por un candidato o por un partido.
Existen otros temas muy importantes, como las leyes, como la seguridad, como la familia, como el trabajo, como la educación, como los servicios médicos, como la pobreza. Plataformas muy importantes que también tenemos que tomar en cuenta, pero nunca podemos negociar con esos 5 puntos pro vida. Existen partidos, inclusive en México, que dentro de sus propuestas tienen puntos que no están a favor de la vida. Existen partidos que van contra el aborto y otros partidos que van contra la eutanasia, contra la pena de muerte. ¿Cuál elegir? Podemos tener un partido que tiene características muy interesantes, muy similares a las que busca la doctrina social de la Iglesia, pero tiene estos puntos. Estos puntos, hay que darnos cuenta que aún dentro de esos puntos hay puntos más importantes que otros. Me comentaba en algún momento una amiga que decía, es que yo no pienso votar, porque los 2 partidos que elijo, uno va a favor del aborto y el otro va a favor de la pena de muerte. Le comentaba yo, el aborto es muy grave, el aborto es condenado, es pecado el aborto, pero la pena de muerte, aún dentro de nuestra iglesia, no es un tema absoluto. Podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2267, cómo la Iglesia todavía de forma absoluta no se define por la pena de muerte, pero sí sobre el aborto. Entonces hay que identificar muy bien dentro de ese sistema cuál es peor de los 2. Cabe destacar que difícilmente encontraremos dentro de nuestros candidatos un candidato que cumpla con todo lo que un cristiano quisiera. Aquí es donde de forma muy importante tenemos que llegar a una ley que, aunque no me gusta mucho, es una ley que vamos a tener que tomar en cuenta, yo creo que siempre, y es la ley del mal menor. ¿Sí? La ley del mal menor es una ley en donde tú tienes que evaluar dentro de las propuestas que tus candidatos te ofrecen, cuál es la menos dañina para nuestro país. Es importante que hay candidatos que van directamente en contra de la doctrina social de la Iglesia. Ahí nos damos cuenta que ese candidato no puede ser votado por un católico. Pero hay candidatos que dentro de su plataforma tienen puntos que quizás estén en contra de la doctrina social de la Iglesia, pero a final de cuentas tienen puntos que van a favor. Ese es el candidato apropiado. Aquel candidato que, aunque no tiene un plan de trabajo ideal para nosotros, es el que más se acerca. Es la ley del mal menor. Otro de los puntos que también es muy importante que tomemos en cuenta es el equiparar los males reales contra los males posibles. Existen muchos candidatos que sus posturas son posturas que van de forma muy atractiva. Son posturas que desde el momento que las escuchamos estamos de acuerdo con ellas. Pero aquí es importante darnos cuenta si esas posturas realmente son reales. Realmente hay un partido que avale esas posturas, que la historia de ese partido me haya dicho a mí si realmente puede o no puede. Hay muchos puntos que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay gente, tristemente, que prefiere el no votar con tal de no seguir con partidos que no cumplen con la doctrina social de la Iglesia. Es importante darnos cuenta que, salvo en algunos países, sobre todo esos países con dictaduras, en donde ambos partidos tienen las mismas propuestas, donde no hay una diferenciación entre partido y partido, ahí es válido no votar.
pero en partidos como la mayoría de los que tenemos en Latinoamérica, en donde inclusive son propuestas contrastantes, es nuestro deber votar. Al no votar, lo que hacemos nosotros es darle un rango más amplio de diferencia entre el que gana y el que pierde. Al no votar estamos dando el visto bueno a aquellos partidos que van ganando. Muchas veces nosotros pensamos que es al revés y no nos damos cuenta del daño tan grande que hacemos cuando presentamos nuestro voto en blanco. Yo no lo recomiendo, salvo esas excepciones que les digo, cuando realmente no hay una diferencia entre un partido y otro. Pero ¿qué pasa cuando ninguno de los candidatos realmente cumple con nuestras exigencias? ¿Por quién voto? Esto lo veremos después del corte y de la canción que vamos a poner. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. Seremos tu boca para no callar la verdad. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti. Qué bien se está aquí, Señor. No hay otro lugar donde estar mejor. Tu mano nos guía, tu amor nos protege. Confiamos en ti.
confiamos en ti. Dile fuerte, Jesús, confiamos en ti. Jesús, confiamos en ti. Démosle un aplauso muy grande a nuestro Señor Jesús. Un fuerte aplauso para Jesús. Se ve y se escucha. Radio Doxa. Somos la primera estación de radio católica que se ve y se escucha. Radio Doxa. Continuamos, hermanos, con este tema de cómo cristianamente debemos de elegir a nuestros candidatos. Platicábamos que existen 5 temas no negociables que debemos de tomar en cuenta al momento de elegir aquel partido o aquel candidato. Los temas pro vida: el derecho a la vida de los no nacidos, el derecho al matrimonio de Dios, no a la eutanasia, no a la manipulación genética, no a la clonación humana. Y ahora me gustaría platicar contigo sobre 4 filtros que debemos de tomar muy en cuenta al momento de elegir a las personas que nos van a gobernar. Primeramente, tenemos que tomar en cuenta como primer filtro los planes de gobierno. Es muy importante que no nos dejemos llevar por esas ideas de que un partido es malo o un partido es bueno, y que por el simple hecho de que yo soy de tal partido, por él voy a votar. México necesita de gente que se interese más por los planes, gente que se informe más. Ahorita los medios de comunicación son tan vastos que podemos darnos cuenta de todas aquellas plataformas políticas que nos están ofreciendo. Por eso yo te invito a que realmente hagas un estudio profundo y cristiano sobre aquellas propuestas que están haciendo nuestros candidatos. Como base, contamos con las propuestas pro vida, que siempre deben de estar dentro de sus planes. Como segundo filtro, hay que evaluar el candidato contra el partido. Muchas veces hay héroes dentro de los partidos, hay caudillos que buscan realmente hacer un cambio en nuestra sociedad, pero es importante darnos cuenta también que el partido lo avale. Existen muchas veces dentro de un partido ideas muy interesantes, ideas cristianas. Existen muchos candidatos cristianos católicos con ideas muy interesantes, pero hay que evaluar si realmente el partido es congruente con esas ideas. Un partido donde vemos grupos de homosexuales, grupos antivida, grupos que van en contra de la doctrina cristiana, no es un partido que, por más candidato bueno que tenga, vaya a avalar esas ideas del candidato. El tercer filtro, que es muy importante, es la factibilidad de las promesas. ¿Realmente esas promesas que me están haciendo son factibles? Yo que ya tengo algunos pelos de menos, como verás, yo me he dado cuenta que muchas de las propuestas son las mismas de hace 30 años que yo voto. Y son propuestas que aún los partidos que han ganado no han cumplido. No a la corrupción. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente la corrupción cada vez es menor? Si tú te fijas en las plataformas de cada partido, normalmente ese es un tema típico. No a la corrupción, no a la pobreza. Acabaremos con la pobreza.
La mayoría de los partidos se abanderan de esa propuesta. Yo sigo viendo muchos pobres en México. No sé tú. Hay que ver qué tan factible es. Hay que ver si el candidato, de acuerdo al puesto que va a tomar, es factible que pueda cumplir esto. Hay candidatos, alcaldes, diputados que enarbolan sus propuestas con este tipo de propuestas que simplemente no tienen poder para hacer. ¿Cuántas veces un diputado te dice que te baja el cielo y las estrellas? Y lo que él puede ser es muy limitado. Tenemos que analizar muy bien el alcance de cada puesto político. Tenemos en México un presidente que basa gran parte de su ejercer, se basa en una cámara de legisladores y diputados. ¿Hasta dónde puede el presidente hacer? ¿Quiénes son los que manejan las leyes dentro de nuestro país? Es importante identificar por quién estás votando, porque quizás estás votando por un partido y el candidato no está muy de acuerdo con lo que el catolicismo ofrece. Como último, y quizá para mí el más importante, el cuarto filtro es la historia. ¿Qué me dice la historia? ¿Qué me dice la historia de ese partido? ¿Qué me dicen sus estadísticas? ¿Qué me dicen sus números? ¿Te has puesto a estudiar realmente los lugares donde gobierna ese partido que tanto ofrece? ¿Realmente se han cumplido todas aquellas voluntades buenas que tuvieron? ¿Realmente en aquellos lugares y por los años y los años han llegado a hacer lo que prometen? Es importante que nuestra memoria esté fresca siempre. El estado de gracia nos ayuda mucho a que nuestra memoria siempre esté atenta. El pecado muchas veces nos ensombrece. Aún en estos puntos de discernimiento es básico el contar con el Espíritu Santo para que nos ayude. Hay que darnos cuenta que la decisión que estamos tomando es una decisión muy importante. Es triste cómo ver países más adelantados, entre comillas, que nosotros, sobre todo países de Europa, cómo cada vez las leyes van más en contra del cristianismo. Cada vez las leyes van más en contra de la vida. Y ves cómo esos países se están derrumbando moralmente. Ves cómo esos países están teniendo problemas de población, el invierno poblacional, por aquellas decisiones que fueron votadas en algún momento por la gente. Me platicaba en algún momento una amiga que estudia en Europa. Me decía, nos acaba de pasar algo sumamente frustrante. Ella trabaja en un colegio católico en España y decía, estamos realmente consternados porque acabamos de perder un juicio que hace años era impensable perderlo. Resulta que esta amiga directora de esta escuela acaba de tener que reinstalar a una maestra, precisamente una maestra de moral, la cual tuvo ciertas inclinaciones homosexuales cada vez más evidentes. Llegó el momento que pues la escuela tuvo que sacarla porque simplemente no era congruente en una maestra de religión ese tipo de conductas. Esta maestra va y se queja, va y demanda, y las leyes locales la hacen que se reintegre como maestra. Me decía esta amiga, es que es inconcebible. O sea, las leyes nos están destrozando. ¿Y quiénes votaron por esos legisladores? Es increíble ver cómo en México, en un país donde la mayoría somos cristianos,
y donde probablemente hay más del 80% de católicos, nuestros legisladores no conocen a Cristo. Nuestros legisladores, en muchos casos, aprueban leyes que van en contra de Cristo. Y lo peor del caso es que fuimos nosotros, el 80% de católicos, los que votamos por ellos. Es increíble ver cómo en un país donde se supondría que Cristo vive, cómo podemos dejar, como en el Distrito Federal sucedió hace 5 años lamentablemente, se apruebe una ley en donde se despenalice el aborto. Son tristes los números, pero en 5 años ha habido más de 70,000 abortos en el Distrito Federal. ¿Quiénes votaron por esos legisladores? ¿Serían musulmanes o serían gente de otras religiones lejanas? Fuimos católicos, fuimos cristianos en su mayoría los que votamos por ellos. Y aquí es donde yo me pregunto si realmente esas personas que votaron por esos candidatos realmente conocían la doctrina de Cristo. Es cuestión de ver nuestra palabra de Dios para darnos cuenta de aquellas cosas que no van con Dios. Pero quizás esas personas no han sido evangelizadas y por eso no han tomado las decisiones correctas. Por eso yo te invito, hermano, a que no solo pienses bien tu voto, sino que llevemos el Evangelio de Dios a más gente. Imagínate un mundo, un México, en donde la mayoría de la gente realmente conociera su fe. Tendríamos políticos elegidos por nosotros de forma inteligente. Nuestros políticos serían cristianos, porque somos de mayoría cristiana. Si no está sucediendo eso es porque quizás no conocemos nuestra fe. Por eso la importancia de cada vez llegar a más gente, de cada vez decirle a esa gente: hey, hermano, te estás equivocando. Estás votando por alguien que no va a favor de Dios, que va en contra de la doctrina. ¿Cómo van a saber si no conocen la doctrina? ¿Y cómo van a saber si nadie se las ha llevado? Por eso, hermano, yo te invito, te exhorto a que evangelicemos a toda la gente. Hay que pensar que en un mundo de esperanza podemos llegar a tener ese México que queremos, ese México con leyes más cristianas, y como ciudadanos y católicos exigir que eso suceda. Vamos a ir a un corte musical y en unos momentos regresamos. Te saluda Hiram Limón y quiero presentarte mi más reciente producción discográfica Desde Cero. El disco se terminó de grabar en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, a inicios del mes de noviembre del 2010 y lo dimos a conocer en el Congreso Eucarístico ante más de 3,000 personas de distintos lugares de la región. Y hoy de nuevo a mi puerta llamas, dices que... Un tema controversial podría ser volver a empezar, pues encierra palabras y frases que quizá hasta el desenlace del canto, al final, podrías comprender en su totalidad. Esconda más mi corazón, que me extrañas, que te hago. Vamos de nuevo.
alzo hacia el Padre, alzo hacia el Padre, alzo hacia el Padre. y yo le canto como a nadie, Canto como a nadie, canto como a nadie. pues su espíritu me inunda, Espíritu me inunda, espíritu me inunda. y me despeja toda duda. Despeja toda duda, despeja Su toda nombre duda. es Cristo, Él es Hijo de Dios y su presencia está en mi corazón. No tengo miedo de seguirle a Él, porque es mi guía, mi rima, mi día, en mi vida, y solo yo le sirvo a Él. Mis manos alzo hacia el Padre, Alzo hacia el Padre, alzo hacia el Padre. y yo le canto como a nadie, Canto como a nadie, canto como a nadie. pues su espíritu me inunda, Espíritu me inunda, espíritu me inunda. y me despeja toda duda. Despeja toda duda, despeja Su toda nombre duda. es Cristo, Él es Hijo de Dios y su presencia está en mi corazón. No tengo miedo de seguirle a Él, porque es mi guía, mi rima, mi día, en mi vida, y solo yo le sirvo. Su nombre es Cristo, Él es Hijo de Dios y su presencia está en mi corazón. No tengo miedo de seguirle a Él, porque es mi guía, mi rima, mi día, mi vida, y solo yo le sirvo a Él. Le sirvo a Él. Su nombre es Cristo, Él es Hijo de Dios y su presencia está en mi corazón. No tengo miedo de seguirle a Él, porque es mi guía, mi rima, mi día, mi vida, y solo yo le sirvo, porque es mi guía, mi rima, mi día, mi vida, solo yo le sirvo, porque es mi guía, mi rima, mi día, mi vida, y solo yo le sirvo a Él. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti. Radio Doxa. Hermanos, vamos a hacer ya la parte final de nuestra charla. De antemano agradeciendo a todas aquellas personas que se han conectado a través del chat, en especial a Vicente Cardona, que es una persona muy asidua a Radio Doxa. Le mandamos un fuerte saludo, ya por ahí lo conocemos por medio de Vivir en Cristo. Y a Belia también le agradecemos sus comentarios. Me gustaría volver a resumir aquellos 4 filtros que acabamos de ver, que debemos de tomar en cuenta al momento de decidir nuestros candidatos. Primer filtro: ¿cuáles son los planes de gobierno? Tenemos que estar muy bien informados antes de elegir. Segundo filtro: si realmente el candidato tiene el apoyo de su partido o viceversa para realizar aquellas plataformas de trabajo que está exponiendo. Como tercer filtro, es la factibilidad de las promesas. Realmente darnos cuenta si es factible que con el puesto que tiene y con el poder que va a asumir, va a poder realizar esas promesas que nos está ofreciendo. Y por último, la historia del partido. Si realmente la historia me avala que es una historia de hombres que realmente cumplen lo que dicen, o si realmente es una historia en donde cada sexenio es la corrupción lo que veo en ese partido. Es importante darnos cuenta que como una forma también de elegir, la historia tiene que ser parte importante. ¿Qué sucede cuando tenemos, como me decía un amigo, es que el partido que trae las mejores propuestas siempre se enriquece con el dinero del pueblo?
Y tienes otro partido que con propuestas muy interesantes, quizá no tan vistosas, pero en donde no se conoce si la calidad de sus candidatos me diga si es un partido corrupto o no lo es. Aquí lo que se recomienda es darle la oportunidad al que no se conoce. Es muy importante, ya como conclusión, que nos demos cuenta el valor de nuestro voto dentro de nuestra sociedad cristiana. Como les decía, es una obligación como cristiano el votar. Y quizá nuestro voto, aún con todos estos filtros y estas reglas que acabamos de ver, quizá nuestro voto vaya a ser equivocado. Quizá nuestro voto vaya a ser el correcto, no lo sabemos. Hay muchos aspectos detrás de esto. Pero es importante que aunque la decisión que tomemos nos podamos equivocar, siempre la rectitud de la decisión debe ser lo que nos mueva. Recuerda que el futuro de muchos, de tus hijos, de los míos, de los jóvenes, depende de nuestra elección. Por eso debe ser apegado a Cristo nuestra elección. Recuerda que cada país tiene el gobierno que se merece. Es momento de tener el gobierno cristiano que nosotros nos merecemos. Recuerda que en la medida que más cristianos conozcan de su fe, mejores gobernantes tendremos. Y por último, me gustaría hacer una oración para terminar este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estar en esta charla. Te pedimos mucho, Señor, que el Espíritu Santo nos mueva y nos ilumine para poder elegir a esos candidatos que más se ajusten a tu doctrina, esos candidatos que hagan de este país un país mejor, un país donde se respire a Jesús. Sabemos, Señor, que tú lo puedes todo, sabemos que tú eres todopoderoso, Señor, por eso acudimos a ti para ayudarte, para que nos ayudes a poder elegir de forma mejor. Amén. Aprovecho también para invitarte a nuestra próxima charla de Conociendo tu Fe, que sería el próximo jueves a las 10 de la mañana, confirmándote que estaremos al aire lo que son los martes a las 10 y los jueves a las 10 de la mañana. Si tú tienes algún tema en especial que te gustaría que compartiéramos, háznoslo saber. Te vuelvo a decir, nuestro correo electrónico es conociendotufe@radiodoxa.com. La próxima semana veremos un tema bastante interesante. El programa lo hemos nombrado La Iglesia y el Dinero. Existe mucha gente que al no conocer cómo se manejan los bienes de la iglesia, tienen en su cabeza ideas bastante alejadas de la realidad. Queremos en ese programa explicarte cómo es el salario de un sacerdote, cómo sobrevive una iglesia, por qué tiene tantos bienes el Vaticano, por qué nuestro Santo Padre viste como viste. Muchos cuestionamientos que nos hacen sobre la economía de la iglesia y que causan mucho ruido en mucha gente. Por eso te invito a que estés con nosotros el próximo jueves a las 10 de la mañana, y si no tuviste oportunidad de estar con nosotros al aire, puedes ver los videos que ya están grabados, el de hoy, y posteriormente estarán grabados los que estemos viendo durante estos días que
que Dios nos preste vida para poder hacer estos programas. Así es que, hermano, te agradezco mucho tu atención y estaremos aquí al frente junto contigo para hacer de estas charlas un conocer más tu fe. Gracias. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.